De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos Lo que hacemos. La calle te espera, te pintan lo mejor, te venden un veneno que no tiene solución. Quieren estimularte, mas todo va peor. Encuentras la salida en el mundo de hoy, pero no hay nada. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Poder se puede. Les habla Priscila Gutiérrez, parte del Ministerio de Estímulos Espirituales. Y en esta oportunidad tenemos un entrevistado espectacular. Estoy hablando con el pastor Gustavo Villar, profesor en Teología y Filosofía Cristiana, profesor también en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Y lo tenemos en esta oportunidad para nosotros, en Estímulos Espirituales. Lo vamos a llenar de preguntas, así que quédate con nosotros que vamos a empezar esta entrevista. Tema muy controversial: la filosofía y el cristianismo. Parece que generalmente cuando tratamos de ensamblar este tema, querido pastor, se nos llena la cabeza de preguntas, de saber si es correcto, si es incorrecto. ¿Por qué existe esta cuestión tan tirante entre estas dos ramas? Bueno, hola Priscila, ¿cómo te va? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos van a seguir y van a seguir y siguen la transmisión. Déjame decir que es un privilegio para mí compartir con ustedes, formando parte de un episodio de este ministerio esencial dentro de lo que es el servicio que nosotros tenemos como ministro del Señor, y de parte de ustedes lo que les tocó y lo que el Señor les puso como visión desarrollar. Así que los felicito en primer lugar y les animo y les aliento a continuar y a desarrollarlo hasta donde el Señor les lleve. Así que adelante con eso. Y yendo a tu pregunta, mira, primero déjame decirte que había algunas preguntitas por ahí que había visto y que seguramente irán recorriendo, ¿no? Si puede un cristiano filosofar o algo por el estilo. Y quizá lo que debería decirte es que es una pregunta que llega, no lo voy a decir que atrasa en el término de que está mal, para que no se malentienda, pero ustedes al preguntarse ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ya están filosofando. Así que se están preguntando algo que ustedes mismos están realizando. Esto me lleva un poco a aclarar, o deberíamos tal vez empezar aclarando, qué es la filosofía. Por ahí lo vamos a ir desgranando de a poquito en distintas preguntas, ¿no? Pero a veces la dificultad, por ir puntualmente a lo que fue tu pregunta, tiene que ver un poco con prejuicios, mucho prejuicio hay, desconocimiento tal vez de la historia, tal vez de profundizar en la palabra misma acerca de esto, y otro poco por desinterés, ¿no? A veces también hay un poco ¿cómo diría?, de reconocer hacia las consecuencias o las conclusiones que algunos otros, por medio de la filosofía, llegan, y entonces pareciera que si nos ponemos a filosofar todos vamos a llegar a las mismas conclusiones. Bueno, nada más alejado de lo que la filosofía pretende, encasillar las filosofías en las respuestas en una sola dirección, ¿no? Es todo lo contrario a lo que quizás la filosofía en sus orígenes comenzó. Así que los problemas vienen por el lado de los prejuicios, por el lado del conocimiento, a veces por el lado del desinterés o el no gusto, por una cuestión más del pensamiento especulativa, y por el lado de encasillar unilateralmente la filosofía con un solo ejercicio, una sola cosa. Ese por ahí es uno de los límites que tenemos a veces los cristianos. Generalmente los que tuvimos la posibilidad de estudiar en niveles superiores, cuando entramos a clases de filosofía, antropología, sociología, nos encontramos con esta idea de, para llegar al conocimiento principal o al verdadero conocimiento, o a la idea principal acerca del ser, nos encontramos con esto, con que Dios no puede encontrarse dentro de nuestro pensamiento para poder pensar al mundo. Entonces, quizás es donde nos encontramos con muchísimos problemas a la hora de poder disfrutarla, de poder sacar buenas conclusiones. Naturalmente es así,
Pero es un poco, ¿cómo te diría? A mí me gusta a veces ejemplificar con películas y con ejemplos de escenas, ¿no? Pero es como, hay una película que se llama Ralph el Demoledor, que es la historia de un dibujito, un personaje de un dibujito animado que tiene que salir a hacer una misión, ¿no? En la 2 sale de su dibujito de una maquinita a la web, ¿no? Entonces cuando sale al mundo, sale a un lugar que no tiene, o sea, queda abrumado. Y a veces lo que nos pasa cuando los cristianos que venimos, y acá los líderes, las congregaciones, la historia, la tradición, quizás en alguna dimensión no ha fomentado todo lo suficiente y acompañado a las personas que tenían el llamado para hacerlo sanamente y saludablemente, de manera que nuestro conocimiento a veces se reduce a un conjunto de principios que cuando, como vos decías, salimos a la universidad, a los estudios superiores, a un nivel del manejo y el movimiento de la vida, nos sentimos abrumados por las perspectivas, los puntos de vista, los cruces, las formas, ¿no? Y sentimos como que estamos en un lugar que no nos pertenece. Déjame volver un cachito y decir algo. La herramienta fundamental de la filosofía, por decirlo de alguna manera, es el razonamiento, el pensamiento, ¿no? La razón. Y como primera definición, si querés, te puedo decir que la razón no es algo que el diablo creó. La razón es algo que Dios creó. Todo lo que el ser humano tiene fue creado por Dios. Todo lo que somos es creado por Dios. Todo con lo que hacemos filosofía es creado por Dios. Claro, el ser humano vive atravesado por el pecado y las consecuencias del pecado, incluida la razón. Bueno, al igual que nuestras emociones, que todo lo que somos se encuentra atravesado por el pecado y necesita ser redimido. Pero una vez que uno es redimido, renacido en Cristo, es nueva criatura en Cristo, todo se somete, todo, cuerpo, mente, espíritu, alma, mente, emociones, de la manera que llamemos a todas las dimensiones que componen nuestro ser. Todo se sujeta y se somete a la autoridad de Dios, al seguimiento de Jesucristo, y eso reordena todas las cosas, incluida la razón, el entendimiento, el pensamiento especulativo, es decir, el del pensar puro, para que, dirigido de una manera redimida, pueda ser fructífero para el reino y le dé gloria a Dios. Así que ese es un primer punto muy importante, ¿no? La herramienta fundamental de la filosofía es creada por Dios y debe de alguna manera siempre terminar dándole gloria a Dios en ese sentido. Bueno, y también lo que nos diferencia de los animales, este razonamiento que nos permite también a nosotros tener libre albedrío para poder elegir lo que es correcto, para lo que fuimos creados. ¿Cuál es, si tenemos que revisar un poco la historia, si tenemos que irnos un par de siglos atrás, cuál es la relación general que tiene la filosofía con el cristianismo? Bueno, mira, la pregunta es súper larga y compleja. Lo voy a tratar de hacer sencillo, ¿no? Yo soy también maestro, soy docente en el seminario de una materia que se llama Historia del Pensamiento Cristiano. Y también de otra materia que es Historia de la Filosofía Medieval. La Edad Media es un periodo usualmente considerado como difícil de entender, oscuro, dogmático, como que un lugar donde no hubo ni pasaron muchas cosas. Lo cierto es que es un periodo muy extenso de tiempo, donde la Iglesia, como tal, estamos hablando más que nada de Occidente, ¿verdad? Lo que fue el Imperio Romano y el desarrollo de la historia con él, quedó luego sujeto a lo que fue la evolución de la Iglesia, y dentro de la Iglesia el desarrollo del pensamiento, un periodo de la historia que se llama escolástica, y todo lo que se produce en ese periodo de la historia es como lo que se entiende como pensamiento en la Edad Media, pero es mucho más complejo y profundo. Yendo todavía más atrás, el cristianismo cuando nace con Jesús en el cumplimiento de los tiempos,
como dice la palabra, que envía Dios al mundo, aproximadamente llevábamos, o la humanidad llevaba de filosofía, de desarrollo de pensamiento filosófico, alrededor de 600 años, ¿sí? Porque más o menos los estudios colocan el origen y el nacimiento de la filosofía en torno al siglo VI, VII, en algunos casos, antes de Cristo, en la Grecia antigua, ¿sí? De manera que cuando el cristianismo irrumpe en el mundo, ya estaba la filosofía desarrollada y ya se había expandido, de manera tal que ya no era algo novedoso. Lo que fue novedoso fue el cristianismo. Ahora bien, cuando los cristianos comienzan a expandirse por el imperio, es decir, cuando salen de la Palestina original, cuando Pablo comienza con los viajes misioneros, cuando, mismo en los evangelios, pero sobre todo en las cartas y Pablo, encontramos la declaración de que se va a dedicar a los gentiles, es decir, no se va a ministrar a los judíos, sino que se va a dedicar directamente a la predicación del evangelio a los gentiles, presuponemos que eran, por sobre todas las cosas, griegos, personas de habla griega, para quienes la filosofía o el pensamiento filosófico, la cosmovisión helénica del mundo, era su manera de entender y de creer. Con lo cual el evangelio viene como algo disruptivo, ¿no? Como algo que provoca, que confronta contra los principios a los cuales uno creía. Luego, en el correr de la historia, en los primeros siglos, como nosotros sabemos, el cristianismo fue perseguido, en alguna medida el judaísmo también, pero el cristianismo fue perseguido hasta el periodo en el siglo IV, cuando primero a través de Constantino deja de ser perseguido y sin todavía ser una religión oficial en el imperio, se le empieza a dar lugar preponderante, ¿no? Empieza a tener en el Imperio Romano el cristianismo como religión una presencia mucho más fuerte. Constantino convoca un concilio cristiano muy importante, que es el Concilio de Nicea, que es un concilio netamente teológico, ¿no? Y es una ocasión de discusión de temas específicamente teológicos. En el mismo siglo, un poco más adelante, antes de finalización de ese siglo, en el 380 aproximadamente, bajo otro emperador que es Teodosio, allí el cristianismo sí es considerado, y es determinado, decretado, religión oficial del imperio. Esa transformación histórica, política, va a tener una, digamos, una consecuencia determinante para el cruce entre el cristianismo como fe revelada por Dios y la filosofía como actividad del pensamiento humano. ¿Por qué? ¿De qué manera? Hay dos razones fundamentales. Una es porque los apologetas, es decir, aquellos que se dedicaban a la defensa de la fe, de los ataques que provenían del exterior del cristianismo, en muchos casos eran personas eruditas también, eran personas formadas también en la filosofía o en el conocimiento de la filosofía, de manera tal que podían echar mano de los conceptos filosóficos usándolas en su favor, para defender la fe, para establecer con criterios racionales las verdades reveladas. Esta es la génesis, este es la semilla de la teología. Teo, en griego, Dios, logos, ciencia o conocimiento, o tratado. El tratado o la ciencia acerca de Dios. Pero como vos dijiste, si a través de la ciencia no podemos conocer a Dios, ¿por qué nos vamos por ahí? ¿Por qué seguimos por ese lado? Bueno, y un poco las dos razones eran: la primera, para defender la fe como una ocasión para poder defender la fe frente a los ataques. Juzgar ahora por qué eligieron esta manera y no eligieron decirles, miren, ustedes allá ustedes, nosotros creemos en Cristo y otra cosa. Y si nos matan, nos matan, y si no, no. No podemos juzgar por qué no dijeron esto en vez de hacer lo que hicieron, que fue asumir una defensa de la fe.
También hubo otra cuestión interna, no externa, la interna, que tenía que ver con las desviaciones internas de las doctrinas cristianas, las que nosotros hoy podemos llamar herejías, que había que detectarlas y corregirlas, decir, pero no, ¿cómo aquel va a afirmar que Jesús era solo un fantasma, que no vino encarnado? Si la Biblia lo dice. Bueno, hubo quienes se ocuparon de defender también de las desviaciones internas. Entonces, esta es una primera, primera parte de venida de la polémica, externa o interna, que contribuyó a la relación. Pero hubo otro factor, que fue que cuando el cristianismo deja de ser perseguido, hostigado, atacado, como religión y matados a sus líderes y demás, hubo, por decirlo de alguna manera, paz en el imperio. Hubo paz para el cristianismo. ¿Esto qué permitió? Que aquellos cristianos formados, eruditos, que tenían una vocación natural al pensamiento, se pudieran dedicar, no ya bajo presión o bajo amenaza o por la necesidad de defensa, sino por el simple hecho del desarrollo del pensamiento, a profundizar sobre las verdades reveladas. ¿Qué implicancias tiene que Jesús sea declarado como la plenitud de todo, de aquel que lo llena todo por completo? ¿Qué significa esa expresión de Pablo a los colosenses? Hubo otras tantas expresiones en la palabra. Pueden ser profundizadas mediante el entendimiento. Entonces, hubo un deseo de muchos en la antigüedad, en los primeros siglos estamos hablando del cristianismo, ¿no? De, por medio de los instrumentos que la filosofía ofrece, del razonamiento, de la lógica, de la articulación de los pensamientos, ofrecer conclusiones que permitan comprender mejor la fe, ¿no? Comprender mejor aquello que Dios nos reveló en la palabra. Tengamos presente que la palabra, tal como nosotros hoy la tenemos, los cristianos, se terminó de aceptar, es decir, se conformó lo que llamamos el canon bíblico en el año 400 después de Cristo. De manera tal que llevó un proceso, ¿no? Y hubo que poner allí esfuerzos teológicos, pero también se usaron herramientas que la filosofía ha dado. Por lo tanto, desde el origen mismo del cristianismo y en los primeros siglos, hubo una relación muy natural con la filosofía. Esto tuvo consecuencias muy positivas. La teología, que hasta hoy seguimos desarrollando y profundizando, es el resultado de este encuentro. Y también, por supuesto, tuvo muchísimos riesgos, porque los riesgos de la especulación podían llevar a decir cosas que se alejaban completamente de las verdades afirmadas en la palabra. Pero en eso consistió el comienzo de la historia y de la relación, en un camino sinuoso que se consolidó porque la iglesia oficial, ya dentro del imperio y sin el peligro de la persecución, adoptó una línea, y esa línea es la que se afirmó y se mantuvo, una línea teológica, que como acabamos de ver, tenía un fundamento, un sustento filosófico debajo, que le permitía marchar para consolidarse con el correr de los siglos, ¿no? Todo esto después de la Edad Media, y uno de los verdaderos cambios fundamentales comienza allí por el Renacimiento, ¿no? De cara al cambio de época en la modernidad, pero ya estamos hablando del siglo XVI, más o menos, ¿no? Con la Reforma Protestante y demás. Pero bueno, eso es un poco los orígenes de la relación entre el cristianismo y la filosofía. Nada que ver.